Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta mañana estamos de verdad sumamente agradecidos con el Señor y principalmente de ver a hermana Nora. Que el Señor le bendiga, hermana Nora. Hemos estado orando por usted mucho, que esta iglesia ha clamado por usted. Y hermanos, hoy estamos viendo un milagro de Dios. Ustedes no tienen idea lo mal que estuvo la hermana, pero el Señor la levantó y aquí está. Así que bendito sea el Señor Jesucristo, porque Él sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros. Y yo estoy seguro que el Señor nos dice algo a cada uno de nosotros a través de estas pruebas, ¿verdad? Así que también las hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias por cuidar a hermana Nora, por el amor que le han prodigado. Y yo sé que el Señor les va a recompensar rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Vamos a orar, hermanos. Yo quisiera orar por un momentito. Y quisiera orar por aquellos hermanos que hoy están padeciendo quizás de alguna enfermedad, de algún problema, y que quieran que clamemos al Señor. Yo creo que es un buen momento de orar al Señor. Les voy a invitar a ponerse de pie un momentito más. Si usted necesita que le apoyemos en oración, quiere orar al Señor, yo le invito a que pase aquí conmigo, y algún diácono o una diaconisa se va a acercar aquí con usted para que pueda venir y clamar al Señor juntamente con usted. Así que yo le invito, pase por acá, por favor. Hermana Susi también ha estado enfermita, pero hemos estado orando también por usted, hermana, y sabemos que el Señor está obrando siempre en medio de su pueblo, en medio de cada uno. Así que si alguien necesita apoyo de oración, levante su mano, por favor, para que se acerque un diácono o una diaconisa y puedan orar por ustedes en este momento. Amén. Si alguien me quisiera ayudar aquí con estas hermanas, por favor. No, Randy. Sin pena, hermano. Gracias. Muy bien, el Señor está aquí, hermanos. Y si hay algo lindo y hermoso, es que podemos confiar en Él y creer que Él sigue haciendo milagros en medio de su pueblo. Incline su rostro. Buen Dios y Padre Celestial bendito, esta noche o esta mañana, Señor, yo llego delante de ti, Señor, para agradecerte, para darte gracias, Señor. A ti toda la gloria, la honra y el honor, Señor. Bendito Dios, muchas gracias, porque yo sé que tú estás obrando en medio de tu pueblo. Yo sé, Señor, que tú, Padre Santo, estás actuando de una manera sobrenatural, Señor, en medio de tu pueblo. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú has obrado, Señor, en el cuerpo de mis hermanos y hermanas, y tú les has levantado, Señor, porque los has sacado adelante, Señor, en la enfermedad, en el problema, en la angustia, en el dolor, en la aflicción. Señor, gracias porque has visto su necesidad de empleo, porque has provisto, Señor, en todo momento para cada uno de ellos, Señor. Dios bendito, hoy, Señor, yo llego delante de ti, Señor, para darte gracias, Señor, porque yo sé que estás obrando, Padre, en la vida de hermana Nora, en la vida de hermana Susi. Señor, gracias porque yo sé que estás obrando en la vida de hermano Neftalí. Gracias, Señor, porque yo sé que estás obrando en la vida, Señor, de hermana Nelly, de Aune y de cada uno, Señor, de los que estamos en esta mañana acá, Padre. Señor, yo sé que hay diferentes necesidades, diferentes problemas, pero que tú, Señor, eres el mismo y estás obrando. Yo te ruego, Padre, que tú termines la obra, Señor, que has iniciado en cada uno de ellos, Padre. Señor, yo te ruego que sanes la enfermedad. Señor, tú puedes hacerlo. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Creemos en un Dios de milagros y tú eres nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Señor. Oh Dios Santo, hoy, bendito Padre, yo te ruego que al abrir los ojos ellos puedan ver tus maravillas, puedan ver tu obra, Señor. Y
que tú seas glorificado, bendito Padre. Oro por mis hermanos, Señor, que hoy tienen necesidad de empleo, de trabajo. Provéelo, abre puertas, Señor. Oro por aquellos hermanos, hermanas que tienen problemas familiares, Señor, quizá con los hijos, con el esposo, con la esposa. Señor, tú eres el Dios de poder que formó la familia. Dios Santo, por favor, trae primero paz, confianza, esperanza y que esas situaciones sean resueltas por amor a tu nombre, Padre. Señor, muchas gracias. Ruego por mis hermanos, Señor, que hoy están necesitados, que tú, Padre, por favor, provee su necesidad. Abre puertas, Señor, y úsanos a nosotros si somos el instrumento, Señor, que tú quieres usar, querido Padre. Señor, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Y que cada uno de mis hermanos que está aquí al frente, Señor, sea escuchada su oración y su plegaria. Y Señor, que tú acudas a librarnos. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Dios obra de diferentes maneras, ¿verdad? Y Él sabe cómo y cuándo puede obrar. Muy bien. Esta mañana, como ustedes se dan cuenta, vamos a acercarnos a celebrar y a recordar aquel momento en el cual el Señor Jesucristo dio su sangre, murió en esa cruz para darnos a cada uno de nosotros vida, salvación, vida eterna, y es algo que nosotros tenemos que recordar siempre, es algo que la iglesia no puede ni debe olvidar jamás. En el momento que la iglesia olvide este momento de sacrificio del Señor Jesucristo, en ese momento dejó de tener a Cristo como Señor y Salvador. Dejó por un lado
el hecho de que el Señor vino con un propósito que fue de salvarnos, darnos vida eterna y que cada uno de nosotros pudiéramos recibir su gracia. Hay algo interesante, ¿sabe? El Señor Jesucristo nos dio enseñanzas claras de lo que nosotros debíamos de recordar, ¿verdad? ¿Sabe que a mí siempre me ha llamado la atención? El Señor Jesús nunca dijo que recordáramos su nacimiento. ¿Verdad que no? O por lo menos yo no lo leo en la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que no lo celebremos, por supuesto, lo celebramos. Me encanta, hermanos. De verdad, me encanta celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Me encanta celebrar la Navidad. Me encanta. Pero la verdad es que el Señor Jesús no nos dijo que recordáramos su nacimiento. Eso no está en la palabra del Señor. De hecho, nosotros lo celebramos porque nosotros obviamente recordamos ese momento en el cual el Señor Jesús se encarnó, Dios mismo encarnándose en este mundo por usted y por mí. Pero lo que el Señor sí dijo que debiéramos recordar siempre es que debíamos de recordar su sacrificio en la cruz. Él sí dijo que debíamos de recordar su sacrificio. Deberíamos de recordar lo que esto significa para cada uno de nosotros. Yo siento que estoy muy fuerte. Sí, ¿verdad? O si quieren apagar, yo creo que me escuchan. ¿Me escuchan sin micrófono? Ah, bueno, pero no estoy en la grabación. ¿Estamos ahí mejor? Entonces, lo que el Señor Jesús sí nos dijo fue que recordáramos su sacrificio en la cruz. Por eso es que nosotros tenemos que entender y recordar que cada vez que nos acercamos a la mesa, cada vez que nos acercamos a celebrar este momento, es algo fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Vida espiritual. Vida espiritual. El mes pasado, cuando celebrábamos, yo recordaba, y si ustedes se recuerdan a la luz de la palabra, dijimos el momento donde se debe celebrar, que esto solo se celebra en el contexto de la iglesia local. Hay hermanos que ustedes saben que cuando hay algún enfermo van a su casa y le dan la cena, le sirven la cena del Señor. Hermano, eso no tiene sentido, porque la cena del Señor no es mágica, no tiene magia, no le va a dar un poder extraordinario, no sana el elemento en sí, no sana, no cambia. Por eso lo que estamos haciendo es recordando el momento del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso debe celebrarse en el contexto de la iglesia local. Nosotros, como denominación, no creemos tampoco de que la cena del Señor deba celebrarse en una escuela, en un colegio, absolutamente en ninguno de esos lugares. ¿Por qué? Otra vez, se celebra en el contexto de la iglesia local, porque ahí lo mandó el Señor Jesucristo. No tiene nada de especial. Por supuesto que es un momento lindo, es un momento hermoso, es un momento que nosotros debemos recordar, es un momento en el cual a nosotros nos lleva a pensar en la profundidad, hermanos, de este momento, en la profundidad del suceso que el Señor Jesús, Dios mismo, se está entregando. A mí me encanta este término. Él se entrega por nosotros. ¿Saben por qué me gusta? Porque el Señor Jesús mismo dijo: yo pongo mi vida por vosotros. A mí, dijo Jesús, nadie me la quita. A mí no me la quitan. Yo la pongo. Y si yo pongo mi vida por ustedes, la vuelvo a tomar, porque yo soy el dueño de la vida. Estoy parafraseando el mensaje. Porque yo soy el dueño de la vida. Él es la fuente de la vida. Es la fuente de la vida. Así que es algo que nosotros debemos de recordar. Compartir. Este es un momento para compartir. Algunos hermanos la celebran una vez al mes, como nosotros, una vez al mes. Algunos la celebran cada semana. Otros la celebran cada año.
acontecimiento maravilloso. No podemos dejar de celebrar este acontecimiento. No importa cómo, no importa lo que nosotros o cuándo, sino la idea es que nosotros recordemos este momento. ¿Sabe qué es interesante? Que el Señor Jesús está utilizando un acontecimiento que los judíos conocían perfectamente para encuadrar esta última cena que Él tiene. ¿Se recuerda de la fiesta que ellos tenían? ¿Cuál era la fiesta? ¿Se recuerda? Era la Pascua. Muy bien, gracias, hermano. Era la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? ¿Por qué se celebraba la Pascua? La Pascua se celebraba porque le recordaba a los judíos su liberación de la esclavitud. ¿Saben qué era interesante la celebración de la Pascua? Algún día, de repente el próximo mes, vamos a tener aquí todos los elementos que los judíos utilizaban para la celebración de la cena, de la Pascua. Miren, no utilizaban solamente un pan. Eran por lo menos 3 panes diferentes y cada uno tenía un simbolismo diferente. El último pan que comen los judíos, el que nosotros celebramos, el que el Señor Jesús partió, no era el pan de la comida. Nosotros, ahora nosotros diríamos, era el pan del postre. ¿Por qué era el pan del postre? Porque inmediatamente al comer ese pan, el Señor, la Biblia dice, comieron, tomaron el vino y salieron, ya habían cenado. Entonces, hay unas implicaciones ahí bonitas. De repente, lo voy a pensar bien, porque se lleva un poco de tiempo, ¿saben? Se lleva un poco de tiempo. Y me encantaría que nosotros tomáramos y viéramos los elementos y qué significa cada uno de ellos para los judíos. Pero lo que a ellos les recordaba era la salida de la esclavitud de Egipto. Eso les recordaba a ellos. Es más, recuérdese usted que la Pascua no se comía sentada. Ellos no comían la Pascua sentados. La comían de pie. Es bonito ahora, ¿no? La pintura de la última cena de... ¿Quién la pintó? Da Vinci, ¿no? Y tantas representaciones hay donde Jesús está sentado o donde se reclinaban. Y sí, era la manera de sentarse antes. No se sentaban en sillas, se sentaban en el piso, sobre alfombras y con la mano aquí, sosteniéndose la cabeza. Pero no estaban así en la Pascua. Estaban de pie. ¿Y saben por qué estaban de pie? Porque estaban esperando el trompetazo. ¿Qué trompetazo? Estaban esperando el momento cuando sonara la trompeta que les iba a anunciar a ellos que era el momento de salir de Egipto. Y ya la advertencia de Moisés había sido: van a salir y agarren lo que puedan. No se detengan a hacer maletas. No se detengan a jalar al chucho. Agarren lo que tienen y se van. En cuanto suene la trompeta, ustedes tienen que salir de su casa. Por eso ellos estaban preparados. Y fíjense que si se dan cuenta, los elementos de la cena, los elementos de la Pascua, era una comida rápida. Era una comida rápida. El pan era un pan sin levadura para que se cocinara así, rapidito. Solo la ponían ahí como una tostada y se cocía y ya estaba. Porque era de que cualquier ratito suena la trompeta y nos vamos. Esa era la idea, era la celebración de la Pascua. Y así la celebraban los judíos. Y ellos conocían perfectamente esa celebración. Y el Señor Jesús está utilizando esa celebración para que nosotros la recordemos de nuestra salida del pecado. Que recordemos que salimos de la inmundicia, que recordemos que salimos de la condenación a una vida nueva. Amén, hermanos. Por favor,
Eso es lo que nos recuerda a nosotros. Y por eso es que el Señor Jesucristo utiliza esta celebración para que recordemos, así como los judíos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, de la misma manera nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado. Somos liberados de la esclavitud del pecado. Éxodo 6:6. Escuche la lectura, por favor. Yo tengo de la EDBI. Si usted tiene la EDBI, perfecto. Si la puede conseguir en su teléfono, perfecto. Me encanta esa versión, hermanos. Éxodo 6:6. Y dice: así que ve y dile a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Fíjense qué pasaje más intenso este. Es un pasaje intenso, hermanos. Es un pasaje maravilloso, porque le está diciendo a Moisés y le dice: mira, llévales un mensaje a este pueblo rebelde. ¿Saben? Me encanta porque el Señor se llevó al pueblo a la esclavitud por su rebeldía, por su pecado. Por eso fueron a parar de esclavos. De lo contrario, nunca lo hubieran ido, no hubieran sufrido eso. Pero debido a su pecado, ellos llegaron a la esclavitud de Egipto. Yo me recuerdo cuando el Señor habla con Moisés ya en el desierto, cuando los ha sacado, y yo no sé, yo me imagino a Dios, ¿verdad? Quizás no, pero yo me imagino a Dios hasta así, me digo: ay, este pueblo duro de cerviz, dice el Señor. Y sabe que llega un momento en el cual el Señor le habla a Moisés y le dice: Moisés, este es tu pueblo. Ya no dice mi pueblo. Fíjese que es interesante. Ya se le queda viendo a Moisés como que así: Moisés, tu pueblo. Ya no lo aguanto, Moisés. No dijo eso. El Señor es tan paciente. Pero si hubiera sido, quizás hubiera dicho así. Y tal vez ya ni salen del desierto. Pero el Señor, fíjense que les está hablando aquí y le dice a Moisés: diles pues, yo soy el Señor. Diles que les voy a quitar de encima la opresión de los egipcios, los voy a librar de la esclavitud, ahora oiga esto, los voy a librar con un gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Impresionante el Señor, ¿no? Impresionante. Ahora, cuando nosotros podemos aplicar esto a este momento, recordamos que es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque el Señor Jesucristo nos está librando a nosotros de la esclavitud. Nos está sacando de la esclavitud. Ha demostrado grandes despliegues de poder en nuestra vida, hermanos. El hecho de perdonarnos, el hecho de librarnos, el hecho de que nosotros ahora somos nuevas criaturas en Él. Solo la idea de pensar, hermano, mire que usted sí tiene un final feliz. Eso es hermoso, ¿o no? Eso de los cuentos de hadas y vivieron felices para siempre, eso sí es una realidad para nosotros, hermanos. De verdad. Porque vamos a tener una eternidad feliz. Bueno, no la vamos a tener. Ya la tenemos. Porque usted y yo somos eternos. Y bendito el Señor, somos eternos para vida. Porque hay otros que son eternos, pero son eternos para muerte.
Pero usted y yo, en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, en el momento que venimos a Él y le recibimos como Señor y Salvador, en ese momento el Señor nos dio a nosotros el carácter de una eternidad de vida. Porque tenemos una vida eterna. Y bendito sea el Señor por eso. Entonces, el Señor Jesús ha hecho lo mismo con nosotros, lo mismo que hizo con los judíos. La Pascua es una fiesta de libertad y nosotros tenemos que recordar que somos libres en Jesucristo y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? La verdad es Jesús. La verdad es Jesús. Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie... Muy bien, David. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el Señor Jesús nos ha dado a nosotros, o tenemos que recordar el hecho de que fuimos llamados a una libertad en Jesucristo, una libertad mediante la cual nosotros ahora somos libres del pecado y de la muerte. Somos libres del pecado y de la muerte. ¿Qué significa eso? Significa que aunque somos pecadores, el pecado ya no nos lleva a una eternidad fuera del Señor. Sino que el pecado, ahora nosotros tenemos un remedio, digamos. ¿Cuál es el remedio? Jesús. Porque Él nos ha perdonado. La acción de Dios es una acción perdonadora y liberadora de todos nuestros pecados. Cuando nosotros llegamos y nos confesamos delante de Él. Usted no tiene que venirme a confesar sus pecados a mí y por favor no lo haga. Por favor. Y con los diáconos tampoco, por favor. Déjenme a los diáconos tranquilos. Déjenlos con su paz. Mejor vaya delante del Señor y a ellos sí, al Señor sí, confiese de sus pecados. A Él se los debe confesar. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice Juan? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el Señor Jesús está haciendo la misma obra en nuestra vida. La celebración que nosotros vamos a tener y que tenemos es que nosotros hemos recibido esta gracia y recordamos que en la cena del Señor su sacrificio, recordamos que Él entregó su vida, entregó su cuerpo. La Pascua nos habla a nosotros de cómo Dios liberó a su pueblo. La cena del Señor nos recuerda cómo Cristo nos hace libres a nosotros. Nos recuerda cómo el Señor obró en nuestro favor para darnos la eternidad, para darnos una vida diferente. A mí me encanta la idea de que el Señor nos dice, por favor, esto no lo olviden. No dijo por favor, Él dijo, no lo olviden, esto deben hacer siempre, recordarlo siempre, jamás lo olviden, lo que yo hice por ustedes. Nunca lo olviden. Nunca olviden de dónde lo saqué. Nunca olviden de lo que hoy son es porque yo he sido bondadoso con ustedes. Nunca olviden que lo que tienen es por mi gracia. Nunca olviden que ustedes son nuevas criaturas porque yo di mi vida por ustedes. Nunca olviden que su trabajo, su familia, todo es por la gracia que yo tengo y el amor que yo tengo de cada uno de ustedes. Entonces de eso nos habla la cena del Señor. Lo mismo que a los judíos les hablaba en la celebración de la Pascua en aquel momento. ¿Qué simboliza la cena del Señor? Simboliza nuestra santificación. Éxodo 6:6 dice, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a librarlos con gran despliegue de
actos de justicia. Voy a librarlos de la opresión. ¿Nos habla de santificación? Sí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra santificación significa los voy a apartar del lugar de donde ustedes están. Y el Señor está diciéndole aquí a los judíos, los voy a apartar de la esclavitud y los voy a hacer mi pueblo. Somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, hermanos. Y eso debiera de emocionarnos. ¿Por qué somos el pueblo? Porque Dios nos ha apartado para Él. Nos apartó para Él, nos hizo pueblo. Me encanta Deuteronomio cuando el Señor dice, a usted y yo nos dice, ¿por qué no había pueblo? Ustedes no eran nada. Y eso sí se los dice así como está diciendo. Ustedes no eran nada. Yo los hice. Yo los formé. Yo los levanté. Y es exactamente lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y con nosotros. Entonces nosotros no somos salvos por lo bueno que somos. Entonces nosotros no somos lo que somos porque somos los mejores del mundo. No, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, hermanos. Es por la pura misericordia. Por la pura misericordia del Señor. Me encanta el hecho de que el pueblo de Dios, al ser apartado, entonces tiene propósitos hermosos. ¿Cuáles son? Primera Tesalonicenses 5:23. Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros vivamos de acuerdo a su propósito. Que nos mantengamos firmes. Que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu estén dedicados a Él. La palabra irreprochable quiere decir sin señalamiento. Ahora, le voy a explicar eso porque de repente no nos queda muy claro. La idea de sin señalamiento es esta. Mire, muchos de nosotros a veces somos señalados por otros. Y a veces somos señalados por otros por situaciones o circunstancias en la vida que nosotros no provocamos. En otras palabras, lo hacen porque lo envidian, o sencillamente porque quisiera ser como usted, o tener lo que usted tiene, o qué sé yo. Cualquiera nos puede señalar de una mala manera. Pero Pedro dice que si ustedes van a sufrir, que sufran por Cristo y no por los pecados que han cometido. Entonces el señalamiento del que habla aquí, dice el apóstol Pablo, que vivamos sin señalamiento de parte de Satanás por aquellas cosas que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios. Porque a veces hacemos cosas que no están en la voluntad de Dios. Y creemos que nosotros sabemos más que Dios. Y creemos que nosotros somos mejores que Dios. Y ahí es donde nosotros comenzamos a cometer errores. Entonces, la santificación, el hecho de ser apartados para Dios, es que tenemos que vivir para sus propósitos. El pueblo que antes no tenía esperanza, ahora tiene esperanza. El pueblo que antes no tenía un propósito, ahora tiene un propósito. Oiga lo que dice el Salmo 116:8. Tú, Señor, me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas y no me has dejado tropezar.
Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, el Señor viene, obra en nuestra vida y sabe que Él obra en favor nuestro, librándonos a veces de frustraciones, de fracasos y de faltas. Digo faltas por no decir otra cosa. Pero el Señor nos libra. Nos libra. A veces nosotros vivimos frustrados por muchas cosas, por diferentes circunstancias, y a veces caemos en depresiones. Ahora, humanamente, el hecho de caer en depresión, hermanos, no es problema, pero le voy a explicar. No es problema caer en una depresión. El problema es quedarnos en la depresión. Porque todos caemos en un momento de nuestra vida. Es como el hecho de que muchas veces nosotros somos tentados. O sea, el problema no es ser tentado. El problema es caer en la tentación. Pero muchas veces vamos, miren, los grandes hombres de Dios cayeron en frustraciones, cayeron en depresiones, hermano. Usted tiene ahí al profeta Elías diciéndole al Señor, Señor, mejor quítame la vida ya. ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vivir, Señor? Usted tiene a Moisés, cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, mira, ya este pueblo lo voy a eliminar. Literalmente se lo dice. Este pueblo ya no quiero más con ellos. Solo te voy a dejar a ti, le dijo. Y Moisés, ¿qué le dice? Señor, si los vas a matar a ellos, mátame a mí también. ¿Para qué quiero la vida? Sansón, un juez, también cae en una depresión profunda. Cae en una depresión profunda. Pero el chiste o el punto es no quedarnos en esa depresión. Eso sí es pecado. Quedarnos y sumirnos en la depresión, eso sí es pecado. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que levantarnos. Es que es lo que Dios hizo, es lo que Cristo hizo por nosotros, liberarnos. Liberarnos, hermanos. Y cuando caemos en depresión y nos mantenemos ahí y no queremos salir, estamos diciéndole, Señor, no confío en ti. Solo confío en mis emociones y confío en lo que yo siento y confío en lo que yo quiero y confío en lo que tú no me has dado nada. Pero la Pascua nos recuerda a nosotros. Nos recuerda a nosotros que el Señor es nuestro libertador. ¿Sabe que comían hierbas amargas? En la Pascua, los judíos comían hierbas amargas, que era lo más fácil de preparar. Solo eran hervidas, cocidas, ni siquiera con un poquito de tomate, consomé o algo para quitarle algo, pues. Pero se comían el quilete. ¿Quién come quilete, hermano? Ya sabía yo. Como dijo hermano Arnaldo, yo no soy un conejo. Pero era una especie de hierba amarga. No estoy diciendo que el quilete sea malo, no. Cómase si le gusta. No sé qué vitaminas trae, lo que yo sí sé es que no me gusta. Pero ellos comían las hierbas amargas. ¿Por qué comían hierbas amargas? Porque eso les recordaba la amargura profunda de la esclavitud que habían vivido por tantos años. Y comían hierbas amargas. Y eso en la Pascua lo tenían que ingerir, era parte de la celebración, comer esas hierbas amargas, solo herviditas. Y eso les recordaba de todo lo que habían sufrido en Egipto. La amargura de la esclavitud, el dolor, las lágrimas que habían derramado como consecuencia de lo que estaban sufriendo. ¿Eso en qué nos sirve a nosotros? Le voy a preguntar algo. No quiero que me levanten la mano, por favor.
¿Le han roto el corazón? Le dije que no me dijera. ¿Alguna vez ha estado con el corazón roto, quebrantado, dolido, afligido? En más de una vez. En más de una vez. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que en algún momento de la vida hemos tenido el corazón roto. O nos lo han roto o nosotros lo hemos roto a alguien más. Y mientras estemos en este mundo, déjenme decirles algo. Vamos a sufrir. Vivimos en un mundo roto, un mundo quebrado. Y aún y cuando nosotros seamos cristianos y amemos a Jesús con todo el corazón, las lágrimas van a venir a nuestra vida. Y la cena del Señor, ¿qué nos recuerda? Que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí está el Señor. ¿Hemos derramado lágrimas? Sí, muchas. Quizás vamos a volver a derramar lágrimas de dolor, de angustia, no sé. Pero la confianza y lo que nos recuerda la cena del Señor es que, así como los judíos pasaron ese tiempo de amargura, cuando nosotros estemos pasando ese momento, el Señor está con nosotros. Y así como el Señor nos pasó por el desierto, va a pasarnos a nosotros por ese mismo desierto y nos va a sacar adelante por su amor, por su misericordia, por su gracia y por gloria y alabanza de su nombre. Así que hoy estamos pasando algún momento difícil. Estamos hoy en el desierto. Queridos hermanos, el Señor va con usted. Y el Señor le está sacando de ese desierto. Quizás el Señor le está mostrando algo. ¿Qué le mostró al pueblo de Israel? Ustedes necesitan mantenerse apegados a Dios para salir adelante en esta situación. Hermanos queridos, yo no sé qué nos enseña el Señor en las diferentes pruebas, porque las pruebas vienen. Y el Señor nos enseña algo siempre en medio de la prueba. ¿Qué es? No sé. Usted y el Señor tienen que ponerse a cuentas y pedirle al Señor, Señor, dime, algo hay aquí. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros estemos a cuentas. O posiblemente a veces pasamos por pruebas, por dolor, por aflicción, porque Dios sencillamente, y permítanme usar esta palabra, sencillamente quiere glorificar su nombre. Como en el caso de Job. A mí me impresiona Job. Y yo creo que a todos nos impresiona. La manera como sufrió. Las lágrimas que derramó. ¿Usted cree que no derramó lágrimas? Perdió a sus hijos. ¿Cuántos eran? 7. Después el Señor le devolvió 14. ¿Pero usted cree que Él olvidó a los 7 que perdió? Yo no creo. Eran sus hijos. Sí, el Señor le devolvió el doble. Pero Job seguía en ese valle. Sí, se gozó con los 14, pero habían 7. Entonces lo que Dios quiere es librarnos de esas lágrimas, enjugar nuestras lágrimas. Está con nosotros. Yo hablaba la semana pasada en relación a los amigos, ¿se recuerdan? Y que la palabra del Señor nos enseñaba a nosotros qué tipo de amigos teníamos que tener en la vida y cómo escoger nuestras amistades. Bueno, Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro
Y Él es el amigo fiel. Él es el amigo fiel. Y Él está con nosotros. Juan 4:18. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor, y el que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Qué nos recuerda la Pascua? La Pascua nos recuerda a nosotros que su amor tan grande nos libra de todo temor. Su amor tan grande nos libra de todo temor. ¿Temor a qué tenemos, hermanos? Pues hay muchos. La verdad es que hay muchos temores. ¿Temor a la muerte? ¿O temor a la vida? ¿Temor a las personas o a algunas personas? ¿Temor a los desafíos? ¿Temor a lo que viene en el futuro? Hay tantos temores, hermanos. Y podemos vivir en esos temores. ¿Y sabe qué es lo peor? Podemos sumirnos en esos temores. Pero el punto aquí es que el Señor lo que quiere es librarnos de todo temor. Porque dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El perfecto amor es Cristo y lo que Él nos provee a nosotros. Y eso nos recuerda la Pascua, nos recuerda la celebración de la cena. ¿Por qué razón? Porque ahí el Señor mostró el amor tan grande que Él tuvo por nosotros y que sigue teniendo para nosotros, día tras día, momento tras momento. Así que sea cual sea el miedo que nosotros tengamos, el Señor puede echarlo fuera. Y hermanos, hay cosas a las que no tenemos miedo, no debemos tener miedo. ¿Saben? Dicen los psicólogos, los que saben, dicen que muchas veces nosotros tenemos temores de cosas que pueden pasar y vivimos en ese temor y nunca pasan. Nunca pasan, pero vivimos sumidos en el temor. Entonces, ¿cuál es nuestro temor, hermanos? ¿Qué tal si hoy venimos y se lo ponemos al Señor y decimos: Señor, yo no quiero este temor, yo quiero que me liberes de esto, libérame? A veces tenemos temores a enfrentar un nuevo trabajo, ¿verdad? Los nuevos empleos. Dicen los psicólogos, bueno, eso decían hace años, no sé si sigue siendo igual, pero decían los psicólogos que había por lo menos 3 temores profundos en la vida de un ser humano. Pero les vuelvo a decir, eso lo leí hace años, hermanos, no es actual. No me he actualizado en esto de la psicología. Pero ellos decían, hay 3 temores profundos. El primer temor profundo que hay en la vida, o el problema grande que hay en la vida, es cuando uno entra a la escuela. Porque es la separación que va a tener de la seguridad de su mamá. El segundo temor profundo que puede haber es el primer empleo. Porque usted no sabe cómo le va a ir en ese primer empleo. Y el tercer temor profundo es el matrimonio. Ahora, otra vez, no estoy actualizado. Les estoy diciendo lo que leí hace muchos años, antes de casarme. Y tenía temor. Pero de verdad, hermanos, a veces nos unimos nosotros en temores infundados.
temor a lo que viene. Bueno, no sabemos qué nos depara el futuro. No sabemos qué va a pasar mañana. Y no podemos controlar el mañana, pero podemos controlar el presente. Entonces controlemos lo que podemos. El mañana no sabemos. No sabemos. Entonces tenemos, hermanos, que aprender a que los temores de verdad nos echan a nosotros a perder la vida y los momentos que tenemos. Durante la Pascua, sabe que los judíos cantaban canciones apropiadas al momento, y usted va a encontrar en los salmos de Jalel. Y esos salmos, le voy a decir cuáles, algunos: 113, por ejemplo, 114, 115, 116, 17 y 18. Según la tradición judía, dice que estos eran los himnos que cantaban, que eran salmos de alabanza y salmos de agradecimiento por lo que Dios había hecho por ellos, sacándolos de Egipto. Entonces, lo que nos enseña a nosotros es también que nos libera del temor, nos libera de la culpa, nos libera del pecado. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo: he aquí, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De qué nos libera? Del pecado. ¿De qué nos libera? De la culpa. De la culpa del pecado. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Absolutamente todos hemos pecado. Pero dice la palabra del Señor que nosotros podemos ser liberados cuando nos acercamos al Señor y ponemos nuestra vida en las manos de Él. Entonces todas nuestras culpas son pagadas, son quitadas. No es nada que nosotros hagamos fuera de Él. No es nada, no tenemos el poder de hacer algo para ser salvos, para ser libres, para quitar la culpa. No tenemos nada, no podemos pagarlo, no podemos nosotros hacer alguna gestión o algo, nada. Porque todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos libra del pecado, nos libra de la culpa. Entonces, cuando nos acercamos a la cena del Señor, tenemos que tomar en cuenta que esto fue una situación dolorosa para el Señor, incómoda para el Señor. Y esta cena nos recuerda también la traición, la agonía del Señor en Getsemaní, la golpiza que Él recibió, los escupitajos que le tiraron, la muerte que Él llevó y la muerte vergonzosa que fue en la cruz. Pero todo eso, hermanos, vino para que usted y yo tuviéramos liberación, para que nosotros fuéramos redimidos. A través de ese sacrificio, el Señor compró nuestra libertad, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y desde ahí, hermanos, somos criaturas nuevas y diferentes, por la pura gracia y la misericordia del Señor. Otra vez, no es por nada que nosotros podamos hacer, porque no hay nada que podamos hacer, nada. Para perdonar nuestros pecados no hay nada que nosotros podamos hacer. Ningún acto de justicia, ninguna obra que nosotros tengamos para hacer nos libra y nos perdona. Solo nos perdona el sacrificio de Cristo. Solo Jesús es el que nos libra de todo pecado. Incline su rostro. Padre, Señor, muchas gracias. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú, bendito Padre, hiciste una obra, Señor, maravillosa por nosotros, cruel e inhumana para ti, Señor. Gracias porque mediante ese sacrificio, Señor, nos has apartado para ti. Nos has hecho criaturas nuevas. Gracias, Señor, porque tú echas fuera todo temor y este
que tú, Señor, nos liberas de todo temor. Gracias, Señor, porque nos recuerda que solo tú, Señor, nos redimes, nos perdonas de toda culpa y toda miseria. Gracias porque nos recuerda, Señor, que tú enderezas nuestros caminos y nos libras, Señor, del dolor y de la aflicción. Gracias porque nos recuerda que tú sigues siendo nuestro buen Dios y nuestro buen Padre. Señor, hoy nos acercamos para recordar ese momento y para decirte, Señor, gracias. Porque sin tener que hacerlo, lo hiciste, Señor, porque nos amaste. Gracias, Padre. Señor, te amamos, Padre. Amén. Invito a los hermanos diáconos, por favor, a que pasen conmigo. Dice la palabra del Señor: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparad la Pascua para que la comamos. Y ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entre y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un lugar, un aposento alto ya dispuesto, y preparadla allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado.
Y mientras comía, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hagámoslo. Señor, hoy como por medio de un oscuro espejo, Padre, pero un día te veremos, cara a cara, Señor, te veremos, y cenaremos contigo y estaremos contigo por toda la eternidad, Señor. Solo rogamos que mientras ese momento llega, Padre, nos des la fuerza, el vigor, Señor, nos des la esperanza, Señor, para seguir adelante, Señor, haciendo tu voluntad y viviendo para ti, Señor. Gracias, Señor. Amén.
Mateo dice, luego de cantar el himno, salieron. Voy a pedir al hermano Luis y César, por favor, que nos recojan las copas mientras el grupo de alabanza